Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer el poder estar reunidos como iglesia, como pueblo santo de Dios para adorarle y para servirle. Queremos también agradecer y dar la bienvenida a todos nuestros visitantes y amigos que no son miembros de la iglesia o hermanos de otras localidades. Bienvenidos, bienvenidos sean en esta tarde. Vamos a aprovechar, hermanos, el tiempo para considerar una lección de la palabra de Dios, y va a estar basada en una pregunta, la cual es: ¿a quién le interesa mi salvación? Y en base a esta pregunta vamos a estar contestando, vamos a estar analizando en la Escritura para dar respuesta a este cuestionamiento. Qué terrible sensación, hermanos, es sentir que a nadie le importamos. Déjenme decirle que en el mundo en el cual usted y yo vivimos, el cual cuenta con 8,000 millones de personas, esto es una realidad. Hay multitudes en este mundo, hay multitudes en el país en el cual usted y yo vivimos, en esta ciudad en la cual habitamos, que no le importa en absoluto si usted o yo estamos perdidos. A ellos no les importa su alma. Son cientos de miles de personas que si usted es salvo o no es salvo, les da igual. Pero vamos allá al Salmo 142, versículo 4, y vamos a considerar esta pregunta que hace el rey David. Salmo 142, versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y hermanos, aunque es una realidad que a muchos no les importa la salvación del alma, suya o mía o de las demás personas, no nos quedemos con esta idea de que a nadie le importa, porque en la Biblia podemos encontrar seres celestiales como seres humanos a los cuales sí les importa en gran manera. Hay muchos que sí se interesan en su alma. Y vamos a comenzar diciendo que la Biblia dice que Dios, nuestro Dios todopoderoso, se interesa por usted y por mí. Pedro, ahí en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice en la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí en esta segunda carta? Está diciendo el apóstol que para el Señor no hay indiferencia. No hay indiferencia en cuanto a la promesa de su advenimiento, en cuanto a esta promesa que el Señor hizo de venir por segunda vez a la tierra y terminar con todo lo creado y llevarnos para estar para siempre con Él. El Señor sí cumplirá su promesa a pesar de esta supuesta demora de la cual se está hablando. Él es paciente, dice ahí el versículo. Es paciente para con nosotros. Y Él es paciente porque quiere dar tiempo para el arrepentimiento. Porque Él sabe que hay personas que aún no están listas para venir al encuentro con Él. Entonces Él en su paciencia está esperando y está esperando a que llegue el tiempo.
Y esa paciencia, hermanos, amigos, es porque Él nos ama. Porque Él ama nuestra vida, Él ama nuestra alma. Él quiere nuestra salvación. La promesa referida ahí está en el versículo 4. ¿Cuál es la promesa que, según algunos, dicen que la tienen por tardanza? Versículo 4 de 2 de Pedro 3. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, estas personas están diciendo, pues el Señor dice que viene, pero nada que viene. ¿Dónde está la promesa? Porque desde que murieron nuestros padres, desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igualito, permanecen idénticas. Dios, hermanos, nos ama y Él no quiere que ninguno perezca. Dios se interesa por usted y se interesa por mí. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, hermanos, si alguno se pierde, será porque Él quiere, pero no porque el Señor puso todos los medios para salvarle. Si alguno se pierde, será por culpa propia, por culpa de Él. Dice ahí, la parte esa que está subrayada, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y viene a mi mente el pasaje allá en el Evangelio según Mateo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Dice Cristo, yo quise juntar a mis hijos, al pueblo de Israel, a la porción especial de Dios en el Antiguo Testamento. Quise juntarlos debajo de mis alas, como lo hace la gallina con sus polluelos. Pero tú, Israel, tú no quisiste. Y aquí Timoteo, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que Dios, hermano y amigo, se interesa por usted y por mí. En el libro de Ezequiel, el capítulo 18, verso 31, podemos encontrar esta gran verdad una vez más. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiero, dice el Señor, no quiero la muerte del que muere. El Señor, hermano, no se complace con ver morir espiritualmente a un ser humano. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Conviértanse para que puedan vivir. Pero no solamente Dios, el Padre, sino también Cristo Jesús, el Hijo amado. Jesús se interesa por usted. Dice ahí el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cuando aún éramos débiles, dice la Escritura, cuando aún no teníamos el poder para salvarnos, a eso se refiere cuando dice ahí, cuando aún éramos débiles, sin poder para poder salvarnos,
Porque nosotros no podemos hacer nada, hermanos, en cuanto a la salvación. Dios nos regala la salvación. Es un don de Dios. No por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. El amor de Dios por el mundo es contrastado con el amor nuestro, el uno por el otro. Está diciendo, apenas morirá alguno por el justo. Es algo muy extraño, dice el apóstol, pero pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, que alguno se sacrificara a dar su vida por una persona buena, por un hijo, por alguna hija, por alguien bueno. Pero Dios, en contraste a cómo es el ser humano y el amor del ser humano, muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo quiso morir por nosotros. Dígame usted, hermano, si eso no es interés por su alma. No hay amor entre los hombres como el amor de Cristo Jesús. Aunque no merecíamos este sacrificio, Él quiso morir. Él quiso padecer y darnos una oportunidad de vida. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús, hermanos, padeció la muerte por todos. Considere la agonía de Cristo Jesús en el jardín de Getsemaní. Dice la Escritura que estaba Jesús orando al Señor y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y está pidiendo y está hablando con el Padre y está en ese espíritu sabiendo la copa que tenía que beber, que estaba cercana a recibir, la humillación de su juicio, el castigo, hermanos, camino al lugar de la calavera, el camino al Gólgota, maltratos, flagelaciones, una corona de espinas sobre su cabeza, la crueldad de la cruz. No hay muerte, hermanos, más espantosa y más terrible que la muerte de cruz. Dice ahí la Escritura, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y cuando dice por todos, está incluido usted y yo en esa lista. Lucas 19, versículo 9. Recordamos aquella ocasión cuando un hombre pequeño de estatura llamado Zaqueo viene al encuentro del Señor, se sube en un árbol sicómoro. Jesús le dice, baja de ahí, Zaqueo, porque es necesario que hoy esté contigo en tu casa. Jesús le dijo, el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo Jesús, a buscar y a salvar aquello que estaba perdido. Y el ser humano estaba perdido en pecado, estaba perdido en placeres, viviendo una vida relajada, una vida totalmente indiferente a la voluntad de Dios, a un lado de la voluntad de Dios. Por eso el hombre estaba perdido y Cristo vino a buscarlo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La muerte de Cristo, hermanos, simple y sencillamente fue el pago único por los pecados del ser humano. Ese fue el sacrificio que Dios el Padre aceptó por los pecados del ser humano. Dios dio a su Hijo en cambio por el hombre perdido. Ofreció a su unigénito
Y ese es el concepto de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este pasaje que desde niño lo traemos en la memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios demuestra su amor dando su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre vendido al pecado, como dice ahí Romanos 7:14, mas yo soy carnal, vendido al pecado, puede ser rescatado de la esclavitud del pecado. Y el precio que Dios ha pagado es la sangre de su mismo Hijo Jesucristo, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Para que tengamos esperanza, Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos aquellos que aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida, aquellos que venimos a aceptar ese plan de salvación de Dios. Ese todos, hermanos, no es absoluto, es un todo relativo. Aquellos que aceptan su sacrificio. Y esto le incluye a usted y me incluye también a mí. ¿Quién más se interesa en mi salvación? Los habitantes del cielo se interesan. Dice Lucas 15, versículos 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, si pierde una moneda, una mujer, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y es el mismo concepto en Lucas 15, versículos del 1 al 7, hablando de la oveja perdida. Dice: ¿qué hombre hay que si se le pierde una oveja no deja las 99 y va en busca de aquella que perdió? Y resulta que si la encuentra, llama a sus vecinos y a sus amigos para que se gocen con él porque ha encontrado aquella oveja perdida. Y dice el versículo 7, en verdad os digo que hay gozo en los cielos por un pecador. Hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sí, hermanos, sin lugar a dudas, los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles les importa también, hasta cierto punto, la salvación. No le importa a usted y le importo yo. Los ángeles tienen mucho interés en los redimidos. Dice Marcos, vamos a Mateo. Mateo en el capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Sus ángeles, dice ahí, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hebreos 1:14. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 14, refiriéndose de igual manera a estos seres celestiales, dice lo siguiente. Hebreos 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Verdad? Verso 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios alguna vez esto? La respuesta es a ninguno de los ángeles. Y hablando de los ángeles, dice el verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Claro que sí, son espíritus ministradores, son ángeles servidores, son mensajeros de Dios que sirven a aquellos que tenemos la promesa de heredar la salvación. Ese es el trabajo de los ángeles, espíritus ministradores. Primera de Pedro 1, versículo 12. Primera de Pedro 1, verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los habitantes del cielo se gozan cuando un pecador se arrepiente. ¿A quién le interesa mi salvación? Bueno, aquellos que ahora ya disfrutan de las glorias celestiales están ansiosos de querer compartirlo con usted cuando su camino en este mundo haya terminado. Pero también, hermanos, los salvos en la tierra, se interesan en su salvación. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando el Señor encomienda a aquellas personas el ir y predicar la sana doctrina, el evangelio del Señor, es para que crean, para que sean bautizados y para que se salven. Y los cristianos, hermanos, es precisamente lo que hacemos. La iglesia del Señor es lo que hace. Estamos en esta tarde reunidos, como también lo hicimos hoy por la mañana, y cada miércoles, y cada domingo, y cada día que tenemos estudio bíblico, para poder hablar a las personas del Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas de salvación, para que crean y para que se salven. Con ese propósito. Por eso, cuando el Señor nos llama, nos dice, vengan a trabajar a mi viña, vengan a trabajar a mi mies. Los campos ya están blancos para la siega. ¿Y en qué consiste ese trabajo? En predicar el Evangelio, el hablarle a las personas, en traer personas a los pies de Jesucristo, para que crean y para que se arrepientan y para que confiesen su fe en el Señor y para que sean bautizados y para que se salven cuando sus días terminen en la tierra. Y ese es el afán y esa es la preocupación y ese es el interés de los cristianos y de los ancianos y de todos los que forman la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Cada vez que alguien le invita a la reunión de la iglesia a una persona que no es miembro, cada vez que alguien le muestra a una persona interés, le muestra esa preocupación por él, se está interesando en su salvación. Se preocupa por usted. Cuando alguien le da un folleto que habla acerca de algún tema de la Biblia, se está preocupando por usted. Esto muestra, hermanos, que alguien se interesa y se preocupa por su alma. ¿A quién le interesa mi salvación? Bueno, aquellos que son salvos.
aquellos que ya hemos venido al Señor, aquellos a los cuales Dios nos ha perdonado. Por eso hay personas que dicen, pero ¿yo qué puedo decir? ¿Yo qué puedo hablar, hermanos? Yo no conozco tanto como otros hermanos conocen. Y siempre decimos y recomendamos, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Nos ha perdonado nuestros pecados. Y este perdón es por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. ¿Podemos decirle esto a las demás personas? Que el Dios del universo envió a su Hijo a morir terriblemente en una cruz, a ser maltratado, a ser humillado, para poder hacer posible nuestra salvación. Es difícil, hermanos, decirle eso a nuestro vecino, a nuestro amigo. Si lo hacemos, estamos preocupándonos por ellos, por su alma. Y cualquiera podemos hacerlo, porque eso es lo que Dios hizo por mí. Y hasta donde yo sé, hasta ahí puedo decir. Ya si me preguntan de las doctrinas calvinistas o si me preguntan ya temas más avanzados, y si yo no los conozco, puedo decir, yo no he considerado eso todavía. Muy seguramente hay hermanos que pueden ayudarle con eso, y le puedo llevar con estos hermanos. Pero yo lo que le puedo decir es que Cristo murió por mí, por usted, y que le quiere regalar la salvación. Y que si viene al bautismo, Cristo borra sus pecados, se olvida de todas sus maldades y empieza una vida nueva. Eso sí se lo puedo asegurar. Y lo dice la Biblia. ¿Quién más se interesa, hermanos, por usted? Satanás. Y esto es lo peligroso, que no solamente Dios, no solamente Cristo Jesús, los seres celestiales, los hermanos, los pastores, este ser malévolo, Satanás, se interesa por usted y se interesa por su alma. La Biblia se refiere a él como el Dios de este siglo. Vamos allá a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El adversario del hombre hará todo lo que pueda para quedarse con su alma, para ganar su alma, y lo va a buscar con todas sus artimañas y de todas las maneras. Él hará todo lo posible para traerle otra vez, si es que usted ya había dejado de servirle. Si usted se bautizó, se entregó al Señor, si escapó, como dice Colosenses 1:13, si escapó del lazo del diablo, si escapó del reino de Satanás y fue trasladado al reino de Cristo Jesús, Él va a hacer todo lo posible para traerle otra vez, porque se interesa por su alma, porque Él quiere que su alma sea castigada y sea atormentada por todos los siglos, por toda la eternidad en el infierno. Y Él sabe sus debilidades, aunque Él no es todopoderoso, aunque Él no es omnisciente, pero Él sabe cuál es su debilidad y cuál es la mía. Y por ahí va a buscar, y por ahí va a atacar, y ahí va a venir una tentación, y ahí va a venir un dardo encendido para poder hacerlo caer y nuevamente regresar a sus dominios, si ya escapó de él. Y si no ha escapado, ahí lo tiene, atado a esa banca, cuando ya sabe cuál es el plan de salvación, cuando ya sabe qué es lo que Dios le está pidiendo, pero algo le dice, no, todavía no, piénsalo, no obedezcas. Es algo muy importante, no tomes esa decisión a la ligera, piénsalo, piénsalo y piénsalo. Y le pone las cadenas, y le pone cerraduras, para que usted no se levante y diga, yo quiero ser bautizado, yo quiero venir a servir al Señor, yo quiero ser un fiel obrero de Cristo Jesús, quiero gozar de las promesas del Dios Todopoderoso. Le llama también la serpiente antigua, Apocalipsis 12, versículo 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, dice ahí la Escritura, ahora ha venido. Ahora que Cristo ha muerto y ha resucitado, está diciendo aquí Juan, inspirado por el Espíritu, ahora que Cristo ha muerto y resucitado, ahora ha venido la salvación. La salvación de los pecados pasados. El poder de Dios sobre el pecado y la muerte. Ahora ha venido la salvación. Ahora Cristo tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ahora ha venido la salvación. Ahora el reino de Cristo ha vencido sobre toda oposición. El diablo no pudo hacer nada, aunque lo intentó de una y diferentes maneras. Y se ha cumplido la Escritura, aquella promesa que estaba en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y esa promesa se cumple cuando Cristo vence en la cruz. La simiente de la mujer, Cristo Jesús, le da un golpe mortal al diablo y a Satanás en la cabeza, y es derrotado, y no se halla más lugar para él en el cielo, dice la Escritura. Porque no pudo con Cristo. Aunque de alguna manera quiso hablarle al oído a Pedro y decirle: Señor, en ninguna manera esto te acontezca, que vas a ir a padecer a Jerusalén y que vas a ser muerto, para nada, Señor, esto nunca te acontezca. ¿Y qué le dijo Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque el Señor tenía un plan y él venía a cumplir un plan, pero Satanás de alguna manera estaba por medio de Pedro deseándole algo bueno a su maestro. Pero si esto se llevaba a cabo, no se iba a cumplir el plan de Dios. Ahora, hermanos, dice ahí, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ya no puede el gran engañador acusar a los hermanos, porque ahora son perdonados en la sangre de Cristo, aquellos que venimos al Señor. Pero ahí estaba, delante del Creador día y noche, dice ahí el versículo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora ya no puede, porque en Cristo ahora tienen perdón y sus pecados han sido borrados y han sido olvidados. Y Dios dice: te perdono la deuda, no me debes nada. Borrón y cuenta nueva, empezamos de ceros. Versículo 11, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, hermanos, el diablo sabe que sus días están contados. Y dice, ha descendido a la tierra con gran ira. Y está buscando su alma y está buscando hacerle caer. ¿Se interesa usted? Ya vimos cuál es el interés de Dios, el interés de Cristo Jesús, los seres celestiales, miembros de la iglesia. ¿Cuál es el malévolo interés del diablo, de Satanás? Pero
¿Qué de usted, amigo que no está entre la iglesia del Señor, que tal vez nos ha visitado ya por mucho tiempo? Tal vez usted nació en la iglesia, no literalmente en una banca de la iglesia, pero usted nació de una familia cristiana y todo lo que usted conoce es la palabra de Dios, la iglesia de Cristo, el evangelio puro de salvación. ¿Se interesa usted por su alma? Si a usted no le interesa su propia salvación, entonces el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, el deseo de los ángeles y todas nuestras rogativas, todas las predicaciones, sermones, oraciones que pudiéramos hacer intercediendo ante Dios por usted y sacrificios por usted serán en vano. Porque usted necesita querer, usted necesita anhelar, querer estar en paz con Dios y servirle. Eso es algo que no se puede implantar de una persona a otra. Eso es algo personal que cada quien tiene que desear. La decisión está en usted. ¿Qué tengo que hacer para comenzar a preocuparme por mí mismo? Bueno, dice Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que oír la palabra de Dios. Después, creer en Cristo Jesús, como dice ahí Juan capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis, dice el Señor Jesucristo, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que arrepentirse de los pecados. Tenemos que estar arrepentidos de la vida que llevamos antes, de una vida ajena a los designios y mandamientos de Dios. Como dice Lucas 13, habían acontecido unas situaciones muy terribles, un accidente que mató a muchas personas ahí en los contornos de Jerusalén. Pero les dice el Señor Jesucristo, ¿creéis que todos estos galileos que padecieron esta torre que cayó sobre ellos son más pecadores que ustedes? Por eso les pasó eso, porque eran muy pecadores. Yo les digo que no. Antes, si no os arrepentís, dice el verso 3 y el verso 5, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente, dice la Escritura. Pero también hay que confesar nuestra fe en Cristo Jesús. Y esa palabra confesar es una palabra fuerte y es una palabra muy importante. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice ahí Romanos 9, versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Y es lo que se confiesa cuando pasan aquí adelante y dicen, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y alguien dice, sí. Y le decimos, ¿puedes decirlo con tus labios? Tiene que confesarlo. No tiene que decir solamente sí. ¿Puedes confesar que Cristo es el Hijo de Dios? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión de fe que predicamos. Y ser bautizado en Cristo Jesús para perdón de sus pecados. Como dice Hechos 2, versículo 38. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Le dicen a Pedro, dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y de esa manera Dios nos perdonará y nos dará salvación. Haciendo esto, usted demostrará que verdaderamente se preocupa por su alma y que el interés de Dios, de Jesús, de los habitantes del cielo, de los salvos en la tierra, no ha sido en vano. Hechos 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos estamos preocupados por la salvación de su alma. Si hay algún amigo entre nosotros, créalo, todos estamos preocupados por su salvación. La pregunta es, ¿lo estará usted?
¿Lo estará usted? Está mucho en juego. Es mucho lo que se juega. ¿Es una eternidad para siempre con Dios en el cielo o es una eternidad para siempre con Satanás en un lugar horrible donde va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos? ¿Qué escoge? La decisión es suya. La invitación es del Señor. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención a la palabra de Dios. Puestos de pie para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.